¿Te has preguntado alguna vez si Dios tiene un propósito especial para ti? Dios nos prepara y nos prueba de maneras que a veces no entendemos, pero que siempre son necesarias para poder cumplir ese propósito único y divino que tiene para nosotros. Si quieres descubrir cuáles son esas pruebas y cómo enfrentarlas con éxito, te invito a que te quedes hasta el final. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre la fe, el crecimiento espiritual y cómo acercarnos más a Dios en cada etapa de nuestra vida. Imagina que estás a punto de embarcarte en un viaje increíble. No es un viaje cualquiera, es uno que ha sido planeado por Dios desde antes de que nacieras. Sientes en lo profundo de tu ser que hay un llamado especial para ti, una misión única que espera ser cumplida. Tal vez has tenido sueños o visiones de lo que podrías llegar a ser, de lo que podrías lograr si tan solo tuvieras la oportunidad. Pero aquí es donde comienza la historia, y te aseguro que no es un camino sencillo. Antes de que Dios te use para algo grande, hay un proceso de preparación. Este proceso no es meramente un trámite, es algo divino, y a menudo viene en forma de desafíos y pruebas que parecen abrumadores. A veces, puede parecer que estás atravesando un mar de dificultades y la pregunta que surge es, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Estas pruebas son parte de la forma en que Dios te refina y te prepara para el propósito que tiene para ti. Imagina a un orfebre que trabaja con metal. Al principio, el metal es solo un trozo en bruto, lleno de impurezas y sin forma. Pero el orfebre sabe que dentro de ese metal hay algo precioso, algo que puede convertirse en una joya hermosa. Así que, primero, lo calienta hasta que se vuelve maleable. Luego, lo moldea, lo golpea y lo pule. Este proceso puede ser doloroso y difícil, pero el resultado es una obra maestra que brilla con luz propia. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Cada prueba que enfrentas es como una chispa de ese fuego que purifica el metal. Puede que enfrentes situaciones que desafían tu fe, momentos en los que sientes que has tocado fondo y que no hay salida. Pero ten en cuenta que estos momentos son oportunidades divinas para crecer y madurar. Dios no te está dando estas pruebas porque quiere verte caer, al contrario, Él sabe que dentro de ti hay una fuerza poderosa, un potencial que aún no has descubierto. Mientras atraviesas cada desafío, Dios está usando esas experiencias para moldearte, para quitar lo que no es necesario y para fortalecer lo que es esencial. Tal vez estás lidiando con la pérdida, la incertidumbre, o quizás con el dolor de no ser comprendido. En esos momentos, recuerda que Dios no está lejos. Él está a tu lado, viendo cómo reaccionas, cómo mantienes la fe incluso cuando las circunstancias son difíciles. La vida puede ser un maratón, y no todos los tramos son fáciles. A veces, la carrera se siente larga y agotadora. Hay momentos en los que te preguntas si realmente valdrá la pena el esfuerzo. Pero cada vez que te enfrentas a un obstáculo, cada vez que decides levantarte después de caer, estás construyendo un carácter que Dios puede usar. Estás adquiriendo la resistencia que necesitarás para enfrentar el propósito que te espera. Además, este proceso de preparación no solo afecta tu vida, también impacta a quienes te rodean. Las pruebas que enfrentas pueden ser el testimonio que inspire a otros. Cuando las personas ven cómo mantienes tu fe en medio de la tormenta, se dan cuenta de que hay algo más grande en juego. Comienzan a preguntarse de dónde sacas esa fuerza. Tu testimonio puede ser el catalizador que ayude a otros a encontrar su propio camino hacia Dios. A veces, mientras estamos en medio de nuestras pruebas, podemos sentir que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero la verdad es que el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Al contrario, a menudo está trabajando en el fondo, en la oscuridad, preparándote para la luz que está por venir. Dios tiene un plan, y a veces, ese plan requiere que pasemos por procesos que no entendemos en el momento. Pero confía en que, al final, todo tiene un propósito. Mientras esperas, es crucial que mantengas tu fe y tu esperanza. Esta espera puede ser incómoda, pero es en este espacio donde Dios hace su trabajo más profundo. Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu, y preparándote para el propósito que tiene reservado para ti. Quizás en este momento te sientas como un rompecabezas desordenado,
pero ten la certeza de que Dios está colocando cada pieza en su lugar, incluso cuando no puedes ver la imagen completa. Y cuando finalmente llegues a ese momento, a esa revelación de tu propósito, te darás cuenta de que cada lágrima, cada rayo de dolor, cada desafío valió la pena. Estarás listo para cumplir esa misión única que solo tú puedes llevar a cabo. Así que, si en este momento estás enfrentando dificultades, no lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento. Abrazar el proceso es esencial, porque al final, lo que Dios está haciendo en ti es hermoso. Recuerda, cada paso que das en fe, cada momento en el que decides seguir adelante a pesar de las adversidades, te acerca más a la vida que Dios quiere que vivas. La preparación divina a través de las pruebas no solo te fortalece, sino que también te aproxima a la esencia de lo que realmente significa ser parte del plan divino. A medida que sigues este camino, estarás más cerca de vivir ese propósito extraordinario que has sentido en tu corazón, y un día mirarás hacia atrás y comprenderás que cada prueba, cada desafío, fue solo una parte necesaria de tu viaje hacia la grandeza. Así que, mantente firme, sigue adelante y recuerda que estás en un proceso divino de transformación. En la vida de cada creyente, hay un camino lleno de desafíos que a menudo se manifiestan como pruebas espirituales. Estas pruebas son más que simples obstáculos, son oportunidades divinas diseñadas por Dios para profundizar nuestra relación con Él y prepararnos para el propósito que tiene reservado para cada uno de nosotros. En este contexto, vamos a explorar 7 pruebas espirituales fundamentales que cada creyente puede enfrentar a lo largo de su vida. La primera prueba es la paciencia. En un mundo que nos impulsa a buscar gratificación instantánea, la paciencia se convierte en una virtud esencial. Dios utiliza esta prueba para enseñarnos a esperar en sus tiempos, a confiar en que su plan se desplegará cuando sea el momento adecuado. A veces, las cosas no suceden de inmediato, y es fácil frustrarse. Sin embargo, en esos momentos de espera, Dios está cultivando en nosotros la capacidad de permanecer firmes, de desarrollar la perseverancia y de fortalecer nuestra fe. La paciencia nos enseña que no siempre tenemos el control y que hay un propósito en cada momento de espera. La segunda prueba es la fe. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar en Él incluso cuando las circunstancias son inciertas. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero cuando nos enfrentamos a pruebas y tribulaciones, es ahí donde nuestra fe se pone a prueba. Dios utiliza estos momentos para fortalecer nuestra confianza en Él. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, somos llamados a recordar las promesas de Dios, a aferrarnos a su palabra y a creer que Él tiene el control, incluso cuando no podemos ver el camino claro. La fe se convierte en el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. La tercera prueba es la obediencia. La obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios. No se trata solo de seguir reglas, sino de vivir de acuerdo con su voluntad. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos o que nos resultan incómodas. Puede que nos cueste dejar atrás ciertos hábitos o relaciones. Sin embargo, la obediencia es una demostración de nuestra confianza en su plan. Cada vez que decidimos seguir su camino, incluso cuando es difícil, estamos dando un paso más hacia la realización de nuestro propósito divino. La cuarta prueba es la integridad. Ser íntegro significa actuar de acuerdo con nuestros principios y valores, incluso cuando nadie está mirando. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, Dios nos llama a mantenernos firmes en nuestra ética y moral. Esta prueba no siempre es fácil, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La integridad nos ayuda a construir un carácter sólido y a establecer una base firme sobre la que podamos construir nuestra vida. Al ser íntegros, demostramos que somos dignos de la confianza de Dios y de los demás. La quinta prueba es la humildad. En una sociedad que a menudo valora la autosuficiencia y el orgullo, la humildad es una cualidad que a menudo se pasa por alto. Sin embargo, Dios nos llama a reconocer que, sin Él, no somos nada. La humildad nos permite servir a los demás y a Dios sin esperar nada a cambio. Cuando somos humildes, somos más receptivos a la guía y dirección de Dios. Nos ayuda a recordar que todos somos iguales ante sus ojos y que todos tenemos algo que aprender unos de otros. La sexta prueba es la perseverancia. La vida cristiana no es un sprint, es una maratón.
Habrá momentos en los que la carrera se vuelva dura y la tentación de rendirse será fuerte. Pero es en esos momentos que la perseverancia se convierte en una cualidad invaluable. Dios nos llama a seguir adelante, a no desmayar y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando las cosas se complican. La perseverancia es lo que nos llevará a la victoria al final de la carrera. Por último, la séptima prueba es el propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado único en este mundo. Dios nos ha diseñado con un propósito específico, y parte de nuestra prueba es descubrirlo. A veces, puede parecer que estamos navegando en un mar de confusión, sin saber cuál es nuestro lugar. Pero es en esos momentos de búsqueda donde Dios trabaja en nosotros. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras pasiones, talentos y experiencias para que podamos comprender la misión que nos ha encomendado. Este proceso no solo es transformador, sino que también nos acerca más a Él, ya que dependemos de su dirección y guía. Cada una de estas 7 pruebas espirituales, paciencia, fe, obediencia, integridad, humildad, perseverancia y propósito, son herramientas que Dios utiliza para moldearnos y prepararnos para lo que viene. No son pruebas para hacernos sentir mal, sino para hacernos más fuertes, más sabios y más cercanos a su corazón. Al enfrentarlas, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en nosotros, formando el carácter y la fortaleza necesarios para cumplir con su llamado. Así que, cuando te encuentres en medio de una prueba, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote y preparándote para algo grandioso. Mantente firme, porque cada prueba es un paso más hacia el propósito que Él tiene para ti. La paciencia es una de las pruebas más profundas y, a menudo, más difíciles que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Es fácil hablar sobre la paciencia y escuchar sobre su importancia, pero vivirla es todo un desafío. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos poderosos de personajes bíblicos que han enfrentado esta prueba con valentía, como Abraham y José. Ellos nos enseñan que esperar fielmente en Dios, incluso en momentos de desesperación y dudas, es una forma de mostrar nuestra confianza en su plan. Tomemos, por ejemplo, a Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación. Pero, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Años y años, llenos de incertidumbre y pruebas. En un punto, él y su esposa Sara estaban tan desesperados por tener un hijo que decidieron ayudar a Dios, lo que resultó en el nacimiento de Ismael, un camino que no estaba en el plan original de Dios. Sin embargo, a pesar de sus fallos y momentos de impaciencia, Abraham finalmente vio cumplida la promesa de Dios cuando nació Isaac. Su historia nos muestra que la espera puede ser difícil, pero cada momento de incertidumbre es parte del proceso divino. La fe de Abraham se reforzó en su paciencia, y a través de ella, se convirtió en el padre de muchos. Por otro lado, tenemos a José, un joven que también tuvo que enfrentarse a enormes retrasos y pruebas. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José pasó años en la prisión, aparentemente olvidado y con su sueño de grandeza a la vista. Sin embargo, incluso en esos momentos oscuros, José nunca dejó de confiar en Dios. Él sabía que había un propósito en su sufrimiento, y su paciencia fue recompensada cuando finalmente fue elevado a un lugar de poder en Egipto. No solo fue capaz de salvar a su familia durante la hambruna, sino que también cumplió el plan divino que Dios había trazado para él. La paciencia, entonces, no es solo una virtud, es una prueba que nos permite crecer. Cuando nos enfrentamos a circunstancias que parecen desesperanzadoras, es crucial recordar que estamos en manos de un Dios que tiene un plan perfecto. En momentos de espera, podemos sentir que estamos en un túnel oscuro sin salida. Sin embargo, es en esas tinieblas donde nuestra fe se afina. La paciencia nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, que es siempre el adecuado. A menudo, lo que parece ser una demora es en realidad una preparación divina para algo mucho más grande. Además, la paciencia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también influye en nuestras interacciones con los demás. Aprender a ser pacientes con otros es parte de nuestra formación como creyentes. Nos enseña a ser compasivos, a comprender que todos estamos en un camino de crecimiento, y que cada uno de nosotros enfrenta sus propias luchas y esperas. Entonces, cuando te enfrentes a momentos de desesperación, recuerda las historias de Abraham y José. Permíteles ser un faro de esperanza en tu vida.
La prueba de la paciencia es una invitación a entrar en una relación más profunda con Dios, a esperar en su bondad y a confiar en que, aunque la espera puede ser larga, su promesa siempre se cumplirá. La paciencia no es simplemente la habilidad de esperar, es cómo actuamos mientras estamos en la espera. Así que mantente firme, confía en su tiempo, y permite que esta prueba transforme tu vida de maneras que nunca imaginaste. Las pruebas de fe, obediencia e integridad son esenciales en nuestra vida espiritual y son, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra relación con Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos asombrosos de personas que han enfrentado estas pruebas con valentía y determinación, mostrándonos que la verdadera esencia de la fe se revela en momentos de adversidad. Tomemos como ejemplos a Job, Daniel y Ananías. Sus historias son testimonios poderosos de cómo la fe inquebrantable, la obediencia a los mandamientos divinos y la integridad en tiempos difíciles pueden llevar a resultados sorprendentes. Job es quizás uno de los personajes más emblemáticos cuando hablamos de fe. Su historia es conmovedora y, a menudo, desalentadora. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y lleno de bendiciones. Sin embargo, de repente, todo lo que amaba fue destruido. Perdió su fortuna, su salud, trágicamente, a sus hijos. En medio de todo este sufrimiento, Job enfrentó una prueba que puso a prueba no solo su fe, sino también su comprensión de Dios. A pesar de su dolor, Job nunca maldijo a Dios. En cambio, clamó por respuestas y buscó entender el porqué de su sufrimiento. En momentos de angustia extrema, Job mantuvo su integridad y se aferró a su fe. Aunque él me mate, en él esperaré, dijo, una declaración que resuena profundamente. La historia de Job nos muestra que la fe no siempre se basa en recibir lo que queremos, sino en confiar en el carácter y la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias son sombrías. Luego tenemos a Daniel, un joven hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel enfrentó una situación extrema, ser educado en una cultura que despreciaba sus creencias. Sin embargo, en lugar de ceder a la presión, él se mantuvo firme en su fe y eligió obedecer las leyes de Dios sobre las leyes del hombre. Cuando se le exigió que comiera de la comida del rey, Daniel pidió una alternativa que honrara sus convicciones. Esta decisión de obediencia tuvo un impacto significativo, no solo mantuvo su integridad, sino que también demostró que seguir a Dios puede traer resultados inesperados y favorables. Más tarde, cuando Daniel fue desafiado nuevamente, esta vez por negarse a dejar de orar a su Dios, enfrentó la amenaza de ser lanzado a la fosa de los leones. Pero Daniel no se amedrentó, continuó orando como siempre lo había hecho. Su fe y obediencia no solo lo salvaron, sino que también llevaron a la proclamación del Dios verdadero en toda Babilonia. La vida de Daniel nos enseña que seguir a Dios requiere valentía, y que la obediencia a su palabra puede traer consigo tanto desafíos como recompensas. Finalmente, encontramos a Ananías, un hombre que, aunque no tan conocido como Job o Daniel, tuvo su propia prueba de fe e integridad. Ananías recibió la difícil tarea de ir a ver a Saulo de Tarso, quien había estado persiguiendo a los cristianos. A pesar de su temor y del riesgo personal, Ananías obedeció la voz de Dios y fue a Saulo, no solo para curarlo, sino también para ser parte de un plan divino más grande. A través de su obediencia, Ananías se convirtió en el instrumento que Dios utilizó para transformar a Saulo en Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la historia. Este acto de fe y valentía nos muestra que Dios puede utilizar incluso a los más reacios para cumplir su propósito. La fe, la obediencia y la integridad son más que palabras, son acciones que definen quiénes somos como creyentes. En un mundo que a menudo presiona para que nos conformemos o que nos aleja de nuestras creencias, ser fieles a Dios requiere una fuerza y un compromiso extraordinarios. Las pruebas que enfrentamos no son solo obstáculos, son oportunidades para crecer en nuestra relación con Él. Cuando elegimos confiar en su plan, seguir sus mandatos y mantenernos íntegros ante la presión externa, no solo estamos demostrando nuestra devoción, sino que también estamos permitiendo que su luz brille a través de nosotros en un mundo que tanto lo necesita. Así que, la próxima vez que enfrentes una prueba de fe, obediencia o integridad, recuerda a Job, Daniel y Ananías. Ellos nos muestran que, aunque el camino puede ser difícil, nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de seguirlo son lo que realmente cuenta. Mantente firme en tu fe,
Actúa con obediencia y nunca comprometas tu integridad. Dios está contigo, y su propósito siempre prevalecerá. La perseverancia y el propósito divino son temas que resuenan profundamente en nuestras vidas espirituales. A menudo, el camino de la fe está marcado por desafíos y pruebas que nos hacen cuestionar nuestras decisiones y nuestra confianza en Dios. Sin embargo, es en esos momentos difíciles donde realmente podemos crecer y entender el propósito que Dios tiene para nosotros. La historia de Noé, Pablo y Esther nos ofrece poderosos ejemplos de cómo la perseverancia puede llevar a cumplir el plan divino, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Comencemos con Noé, un hombre que se convirtió en un símbolo de fe y perseverancia. Dios le dio una tarea monumental: construir un arca para salvar a su familia y a un par de cada especie animal de un inminente diluvio. Noé recibió este llamado en un tiempo donde la humanidad estaba sumida en la corrupción y el pecado, y las palabras de Dios podían haber parecido absurdas para la mayoría. Imagina por un momento el escepticismo que enfrentó. Mientras la gente a su alrededor se reía de él, Noé continuó su labor durante años, siguiendo cada detalle de las instrucciones divinas. La construcción del arca no fue solo una tarea física, fue un proceso que puso a prueba su fe, su paciencia y su determinación. A menudo, se nos olvida que Noé no solo tuvo que lidiar con las burlas y la incredulidad de sus vecinos, sino también con el trabajo arduo y las largas esperas, sin ninguna señal del diluvio inminente. La perseverancia de Noé no solo le permitió construir el arca, sino que también sentó las bases para un nuevo comienzo para la humanidad. Cuando finalmente llegó el diluvio, Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables y la espera interminable, el cumplimiento de la voluntad de Dios puede traer consigo resultados extraordinarios. La fe de Noé y su capacidad para mantenerse firme en un mundo hostil nos enseñan que a veces nuestra misión puede parecer solitaria, pero si estamos alineados con el propósito de Dios, no estamos realmente solos. Dios estaba con Noé en cada golpe de martillo, cada clavo que colocaba, y eso es algo que debemos recordar en nuestras propias luchas. Ahora, pasemos a Pablo, otro gran ejemplo de perseverancia en la fe. Su vida fue un viaje tumultuoso que comenzó con un cambio radical en su corazón. Antes conocido como Saulo, Pablo fue un feroz perseguidor de cristianos. Pero después de un encuentro transformador con Cristo en el camino a Damasco, su vida dio un giro de 180 grados. De repente, se encontró predicando el mismo mensaje que había intentado erradicar. Esta transformación no fue fácil. Pablo enfrentó desafíos inimaginables. Fue encarcelado, golpeado, y tuvo que huir de ciudades donde había sido bien recibido, pero nunca permitió que estas pruebas lo desanimaran. La fe de Pablo fue inquebrantable. En sus cartas, él mismo habla de la importancia de la perseverancia. En Romanos 5, 3-4, escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Pablo entendía que cada golpe, cada prisión y cada rechazo eran pasos necesarios en su camino hacia el cumplimiento del propósito divino. Su vida se convirtió en una serie de viajes misioneros, donde llevó el Evangelio a lugares donde jamás se había escuchado. Gracias a su perseverancia, el mensaje de Jesús se esparció a través del mundo conocido, transformando vidas y comunidades. Pablo también enfrentó el desprecio de sus propios compatriotas, que no podían aceptar su cambio de lealtad. Sin embargo, a pesar de las traiciones y la oposición, su enfoque siempre estuvo en el propósito de Dios. Cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que lo perseguían, seguía adelante. Pablo nos muestra que la perseverancia no es simplemente la capacidad de resistir, sino también la fuerza de levantarse y seguir luchando, sin importar cuántas veces nos derriben. Por último, hablemos de Esther, una joven que se encontró en una posición única y peligrosa. Si bien su historia puede parecer menos conocida que las de Noé y Pablo, su perseverancia y coraje son igual de significativos. Esther era una judía que se convirtió en reina de Persia, pero cuando se enteró de que su pueblo estaba en peligro, se enfrentó a un dilema mortal. ¿Debería mantener su identidad en secreto y protegerse a sí misma, o arriesgarlo todo para salvar a su pueblo? Esther eligió arriesgarse.
Su primer paso fue convocar a su pueblo a ayunar y orar por ella antes de presentarse ante el rey, sabiendo que hacerlo sin ser llamada podría costarle la vida. Sin embargo, su fe y determinación fueron más fuertes que su miedo. Su historia culmina en un acto de valentía donde, en un banquete, revela su identidad y expone el plan malvado de Amán para exterminar a los judíos. Gracias a su valentía, el rey revierte la decisión, y su pueblo es salvado. La historia de Esther es un recordatorio de que a veces el propósito de Dios para nuestras vidas requiere que nos enfrentemos a situaciones difíciles y que estemos dispuestos a sacrificar nuestra seguridad personal por el bien de los demás. Cada una de estas historias resalta una verdad fundamental: la perseverancia en la fe no es solo sobre la resistencia, sino también sobre el compromiso de alinearnos con el propósito divino de Dios, incluso cuando eso significa enfrentar sacrificios y sufrimientos. La perseverancia nos enseña que las pruebas no son obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Nos ayudan a profundizar nuestra relación con Dios y a fortalecer nuestra fe. Dios utiliza cada prueba, cada desafío y cada sacrificio como parte de su plan divino para nosotros. A veces, podemos sentir que estamos luchando solos en nuestras pruebas, pero la realidad es que Dios está presente en cada paso del camino. Al igual que Noé, Pablo y Esther, podemos encontrar en nuestra perseverancia la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios tiene un propósito mayor que está llevando a cabo en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a las dificultades, recordemos que estas son oportunidades para fortalecer nuestra fe. La perseverancia nos acerca a Dios y nos ayuda a alinear nuestros deseos con su voluntad. A veces, el camino será difícil y la carga pesada, pero la recompensa de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es invaluable. Así que, en los momentos de prueba, mantengamos nuestra mirada en las promesas de Dios y en su propósito. Como aprendimos de Noé, Pablo y Esther, a través de la perseverancia, no solo descubrimos quiénes somos realmente, sino también quiénes estamos llamados a ser en Cristo. Al final, nuestro esfuerzo por alinearnos con su plan nos transformará y nos llevará a cumplir el destino divino que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que, para resumir y cerrar nuestro tiempo juntos, hemos explorado las 7 pruebas espirituales que Dios utiliza para prepararnos para su llamado. Estas son: paciencia, aprender a esperar en su tiempo; fe, confiar en Él, incluso en momentos de incertidumbre; obediencia, seguir sus mandamientos sin dudar; integridad, mantenernos firmes en nuestros principios; humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios; perseverancia, continuar adelante a pesar de los obstáculos; propósito, alinear nuestras vidas con el plan divino que Él tiene para nosotros. Cada una de estas pruebas no solo nos refina, sino que también nos acerca más a su corazón. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos en nuestra fe. Esperamos que este vídeo te haya inspirado y motivado a ver las pruebas de la vida como parte de tu preparación divina. Gracias por acompañarnos hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido que edifica tu fe. Hasta la próxima.